En los laboratorios de resistencias serie paralelo que vamos a hacer y en los demás circuitos, obviamente vamos a utilizar resistencias y aquí tenemos algunas que hay en el mercado. Estas aquí son resistencias, todas estas resistencias que tengo aquí son de 1 watt. Este, para, la, para el laboratorio estoy utilizando resistencias grandes por el tamaño para no batallar, pero hay más pequeñas, que son estas, que son de medio watt, de 1/4 de watt. Este, entonces, pues va a depender del fabricante, si el tamaño es o no es de la capacidad que yo creo, porque mucha gente piensa a veces que por el tamaño todas deben ser de 1 watt, o esta de 2 watts o de 3 watts. La verdad, por el tamaño no vamos a saber a simple vista si son de 1 watt o si no son de 1 watt, excepto que diga y o el fabricante nos diga. Entonces, normalmente cuando compramos un componente, nosotros especificamos la potencia que queremos y asumimos que quien nos lo vende nos está dando el componente que pedimos de la potencia que nosotros pedimos. Aquí tenemos una más grande, esta por ejemplo. Esta dice aquí claramente que es de 5 watts, de 220 ohms. Y tenemos por ejemplo esta que dice que es de 2 watts, de 1.5 kilo ohms. Es diferente tecnología de resistencias. Estas son de alambre, estas son de carbón y estas son de alambre. Dependiendo en dónde se utilicen, pues es la que debemos usar. Para las aplicaciones que existen, dependiendo qué aplicación tengamos, las resistencias pueden ser de precisiones muy cerradas, por ejemplo, 0.1%, 0.5%, 1% de tolerancia, 5%, que son las estándar como estas, 10%, algunas de estas son 10%. Entonces, dependiendo qué vayamos a hacer, es la tolerancia y la exactitud que va a tener cada resistencia. Y cuando hacemos nuestro diseño, nosotros especificamos qué tolerancia debe tener el circuito y es la resistencia que usaremos en tamaño y tolerancia. Algo que yo les recomiendo cuando trabajemos con resistencias, que prácticamente siempre vamos a estar trabajando con resistencias, es pues tratar de identificar de qué valor son. Entonces, los fabricantes normalmente a todas las resistencias que son de este tipo, que tienen patas, que se conocen como resistencias True Hole, resistencias PTH, resistencias a través de orificio, eh, le ponen unas bandas de colores, como pueden ver aquí, para identificar su valor y que nosotros solamente viéndolas podamos saber su valor. O como estas, aquí le escriben el valor, aquí dice de qué valor son, 220 ohms, 1.5. Aquí, se fijan, hay una nomenclatura aquí que dice 1K5. La letra se utiliza para simular el punto. La K significa que son kilos, 1.5 kilos. Si fuera de 1.5 ohms, diría 1R5. Eso significa que es de 1.5 ohms. Si fuera de 1.5 megas, diría 1M5. Entonces, esas son formas de que nosotros podemos identificar de qué valor es. Y con las bandas de colores también. Hay otras que son, por ejemplo, de montaje superficial, como estas que están aquí. Voy a tratar de enfocarlas, ahí las ven. Estas resistencias de montaje superficial, normalmente traen arriba de ellas el valor del valor que son. Por ejemplo, estas son de 330 ohms, traen un 330 arriba y podemos saber de qué valor es. Si fueran de precisión, traerían 4 numeritos. Si por ejemplo diría 330 0 para indicarme que son de 330 ohms. Entonces, de esa forma, yo puedo ver el valor de los valores de cada resistencia, pero les voy a decir que hay algunas resistencias que son de tamaño más pequeño, en la que ya no traen un número, sino que traen un código. Para identificarlas, los fabricantes nos dicen ese código. Entonces, algunas veces cuando ya uno ve esa resistencia y ve los códigos, a veces no sabes de qué valor son. Puedes ir a buscarlos a internet. Normalmente se conocen como coding, o marking code. Buscas el marking code de una resistencia y te dice ese número, qué valor puede representar dependiendo del fabricante.
También hay veces que son tan pequeñas que ya ni valor traen, ¿no? Entonces, a veces ya es difícil saber, entonces siempre nos queda pues el ómetro. O sea, si no sabemos cómo medirlo, pues usamos el ómetro, la quitamos y la medimos para saber con el ómetro. Si no está dañada, podemos saber de qué valor es. En estas resistencias, obviamente, también podemos usar el ómetro para saber de qué valor son. Yo les recomiendo que se aprendan el código de colores o ahorita ya como estamos en esta época en que todo el mundo tiene internet celular, pues hay muchas calculadoras de resistencias en la red. Inclusive yo hice un programilla para medir, hacer el código de colores y saber de qué valor es la resistencia. Entonces hay mucha información. Yo de forma personal prefiero aprendérmelo porque es una forma de ejercitar la mente y aprenderse los valores. Entonces, por ejemplo, esta resistencia que es le dicen de 3 bandas, porque la cuarta es de tolerancia, o puede ser de 4 bandas y la cuarta es de tolerancia. Hay de 5 bandas si contamos la de la tolerancia, o de 6 bandas, y cada una de ellas nos dice una particularidad de la resistencia. En estas podemos ver siempre hay 3 bandas separadas, o 3 bandas juntas y una separada. Inclusive en las más pequeñas podemos ver lo mismo, 3 bandas juntas y una separada. Bueno, la banda separada normalmente me indica la tolerancia. En estas resistencias la banda puede ser de color dorado como esta, de color plateado, o puede no traerla. Si no llegase a traer ninguna banda, esa resistencia quiere decir que tiene 20% de tolerancia. Si trae una banda color plata, quiere decir que es de 10% de tolerancia. Y si trae una banda como esta de color dorado, quiere decir que es del 5% de tolerancia. Entonces, el código de colores, aquí les voy a poner una imagen del código de colores para que ustedes puedan verlos. Y con ese código de colores podemos determinar el valor de esta resistencia. Entonces, esa es una forma en la que podemos medir o saber de qué valor es la resistencia con solo verla. Entonces, aquí tenemos varias, y podemos corroborar el valor que tienen, son de diferentes valores, y con eso vamos a saber, pues que vamos, ahorita que vamos a la práctica, para poderlas identificar y saber la serie en paralelo que nos dé los valores, pues tenemos que identificarlas. Ok, entonces tenemos esta que tiene, creo que es rojo, rojo, café. Si es rojo, rojo, café, ustedes pueden ver ahí en la tablita que les mostré o buscarlo en una calculadora de internet y van a ver que es 220 y esta quiere decir que es de 220 ohms. Lo tenemos esta que tiene naranja, naranja, café, que quiere decir que es 330, quiere decir que es de 330 ohms. Estas 2 bandas son el valor tal cual, por ejemplo, el naranja es 333, y la otra última banda es el multiplicador, por cuánto se multiplica el valor de esta resistencia para que adquiera su valor. En este caso, el café es 1, se multiplica por 10. Y tenemos otra. Esta es de 500, no, 56 ohms. Si esta banda es negra, esta resistencia debe ser de 56 ohms porque el verde es 5 y el azul es 6. Creo que es negra. En esta la banda creo que es café, esta debe ser 560. Como quiera, como les dije, siempre está el multímetro que me va a ayudar a medirlas. Vamos a medirla con este multímetro para saber de cuánto es. Lo que les sugiero es que cuando los vayan a medir las resistencias, pues no vayan a medirlas agarrándolas con la mano. Por ejemplo, en esta es 2, 2 y 3 ceros. Esta debe ser de 22 kilos. No hagan esto de medir así con la mano, porque entonces yo afecto la medición, porque también tengo resistencia como humano. Podemos ver aquí. Aquí yo tengo una resistencia de, ahí dice que aproximadamente 130 kilos. Cada quien tenemos diferentes resistencias. Entonces, cuando mido a la resistencia tomándola yo, pues me pongo en paralelo con la resistencia y afecto su medición. La forma correcta de medirla es solamente en sus extremos. Y ahí pueden ver que hay una gran diferencia si la tomo con las manos a que si la mido con
como lo estoy haciendo ahorita. Ahorita dice que es de 28.89 kilo ohms. No es de 22 kilos, sí, sí es de 22 kilos, pero como tiene tolerancia, pues tenemos esa variación. Ahora voy a medirla con el otro multímetro, con el económico, para ver qué valor de resistencia me mide. Vamos a ver, lo voy a poner aquí en 200 kilos, porque ya sé que es de 22 kilos. Vamos a ver cuánta resistencia me mide a mí. Este multímetro dice que yo tengo 70 kilos de resistencia. Ok, vamos a medir la resistencia aquí. Y dice que es de 21.9 kilos. Entonces tampoco lo lee con exactitud. ¿Por qué? Pues porque tiene tolerancia a la resistencia. Entonces ahorita, por ejemplo, que me quedé con la duda si esta es de 56 o de 560, porque yo digo que es de 56 porque aquí tiene una bandita negra, pero no sé si es café. Entonces vamos a medirla con este. Voy a utilizar este porque el rango es automático, a diferencia del otro, para no estar moviéndome. Y voy a ver aquí el valor si es de 56 o 560, porque no veo. Hay 56 ohms, ¿sí? Si era de 56 ohms, quiere decir que sí es negro este. Y por ejemplo, esta que es de 560, que tiene la banda café, pues me tiene que medir 561.7. La tolerancia de esta resistencia me puede dar más o menos. Por ejemplo, vamos a calcular cuál es la tolerancia. Esta tiene una tolerancia de 5%, entonces este valor podría fluctuar entre... Igor, ¿me puedes ayudar, por favor? 560, el 5%, por favor. Hacia arriba, ¿cuánto daría? Por 1.05, calculo el 5%. 588. Nos daría, puede variar entre 588, o sea, en lugar de 560 puede tener 568, y hacia abajo, 562. 500, bueno, Igor se equivocó. Bueno, la calculadora se equivocó, Igor nunca se equivoca. 532, entonces podemos variar desde 532 hasta 580 hasta 588. Ok, entonces todo ese rango yo puedo ver. ¿Cuándo va a variar esta resistencia en ese rango? Va a variar influenciado por la temperatura. La temperatura la va a hacer que varíe en eso. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar en nuestros circuitos, que esos valores pueden cambiar. Cuando ustedes hagan cálculos con las resistencias, consideren esas variaciones. Si sus cálculos requieren precisión, si sus cálculos no requieren precisión, bueno, pues la podemos tomar como sea. Ahorita lo que vamos a hacer entonces es hacer mediciones en serie y en paralelo. Voy a utilizar un proto. Por ahí les puse un video de cómo funciona el proto. Es muy importante que lo vean si no lo saben usar el proto. Si ya lo saben usar, obviamente no es necesario que lo vean. Y vamos a hacer ahorita mediciones de resistencias en paralelo. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos que son igualitas, de 560 ohms. Son iguales, pero no sabemos si tienen la misma tolerancia, la misma variación ahorita. Como fueron, esta es de 555.6 o casi 0.5, y esta es de 561.4. Si se fijan, a pesar de que es la misma resistencia, la tolerancia tiene 5 ohms de diferencia. Pero bueno, para fines prácticos vamos a decir que son de 560. Entonces, si yo las conecto en paralelo, voy a conectar aquí en paralelo, son dos resistencias que son iguales, las voy a conectar en paralelo y por lo tanto, la resistencia me debe dar la mitad. Entonces 560 entre 2 me va a dar 280. Entonces el valor que tenemos que medir aquí en estas resistencias que están en paralelo, se fijan, aquí tenemos la unión esta, de esta aquí y de esta aquí, para que estén en paralelo. Entonces la unión me debe dar aproximadamente 280, alrededor de 280. Vamos a hacer la medición y podemos ver que tenemos 279.3. O sea, hace que sí funciona. Ahora, vamos a ponerla en serie. Si la ponemos en serie,
las resistencias se suman. Entonces, si yo la sumo, 560 más 560 me da un total de 1120. 560 más 560, 1120. Entonces debería dar aproximadamente 1120. Y vemos que nos da 1117 kilos. O sea, 1.17 kilos, 1117 ohms. Ok. Entonces ahora vamos a poner tres resistencias en serie, perdón, en paralelo, del mismo valor. Ahí en la clase no les dije, o sea, les dije una fórmula que podíamos dividir el valor de dos resistencias entre dos. Cuando las resistencias son iguales, el valor final de la resistencia, si son iguales y las ponen en paralelo, es el valor de la resistencia entre el número de resistencias. Entonces, si tienen 2 entre 2, si tienen 3 entre 3, si tienen 10 entre 10. Entonces, aquí tenemos 560 entre 3, nos debería dar aproximadamente 186, 187, el rango, en el rango de 186 ohms. Podemos ver aquí y nos da 186.6. Entonces, podemos ver aquí resistencias en paralelo, cómo se ven. Ahora, vamos a hacer en serie. Ahora voy a incluir esta resistencia que es de 330. Vamos a medirla. Ahí está 328.2. Voy a poner esta resistencia de 330 aquí en serie con la de 560. Y luego voy a agarrar esta otra que está acá, que parece que es de 120 ohms. No, no es de 120, es de 200. No sé qué color es este que está aquí, pero parece que es de color café o morado. Es morado, entonces debe ser de 270 ohms. Vamos a ver. Ah, ya vi que sí es morado. 268.3. Entonces vamos a ponerla en serie con esta otra. Aquí tenemos aquí en serie. De esta conecta esta, de esta a esta y de esta a esta para que estén en serie. Entonces son 560 más 330 más 270, 1160 ohms. Entonces esto debería darme aproximadamente 1160 ohms. Y entonces nos da 1158. Entonces podemos ver perfectamente que se comportan como se esperaba. Ahora vamos a poner en paralelo una resistencia grande, por ejemplo, esta que teníamos aquí de 300, esta de 220 kilos, no, perdón, de 22 kilos, ¿sí? En paralelo con la de 560. Normalmente algo que tienen ustedes que esperar para que sepan si su circuito está bien, es que si ponen en paralelo una resistencia grande con una resistencia pequeña, el valor va a tender hacia la resistencia pequeña. O sea, se va a hacer más pequeño el valor, no se puede hacer más grande. Entonces, aquí ya no podemos hacer lo que dijimos así de forma directa. Y aquí pues diríamos que tendría que ser 22 kilos por 560 ohms entre 560 más 22 kilos. Eso nos daría aproximadamente 22 kilos por cuánto? por 560 entre 560 560 más 22 kilos. 546. Entonces eso dice que nos va a dar aproximadamente 546 ohms. Vamos a ver si es cierto. Y nos da 547.5. Entonces, si se fijan, siempre gana la más pequeña cuando se ponen en paralelo, cuando las resistencias son muy grandes, cuando son muy cercanas, pues cerca de la mitad, de una tercera parte. Con eso nosotros podemos darnos cuenta si nuestras mediciones están más o menos bien o no. Ahora vamos a medir estas que son diferentes. Por ejemplo, esta dice que es de 1.5 kilos. Vamos a ponerle aquí. Esta 1.492 kilos. Y esta es de 220 ohms. Y la podemos ver ahí que es de 218.1. Esta de aquí está muy sospechosa. No sé si es una resistencia o no. Vamos a ver. Dice que son 2.2 ohms. Entonces esta no es una resistencia, es una inductancia que se nos anda colando aquí en esta práctica. Tú eres para otra práctica, después vete acá con este. Yo creo que Igorcito la puso aquí adrede. A ver, vamos a ver ahora. Este de aquí es
de, creo que es verde, y luego no veo, tengo un problema porque no veo los colores. Creo que es verde. A ver, Igor Grandote, ¿qué valores, qué colores tiene? Yo le di Siri rojo. 82. ¿Verde? Gris. ¿Es gris? Sí, es de 82. Gri- 8.2 kilos. Ok. A ver, dice que este es de 8.2 kilos. Vamos a ver si es cierto. Exactamente, 8.2 kilos. Muy bien. Igor también se sabe el código de colores. Entonces ya pudimos ver aquí. Ahora ya por último, para ya terminar este laboratorio de resistencias en serie y en paralelo, lo que quiero mostrarles únicamente es que el voltaje, cómo se divide en ellas. Creo que ya había hecho esto con unos focos, ahora lo voy a hacer con las resistencias. Aquí para la conexión voy a hacer esto, voy a poner estas dos aquí en paralelo, voy a ponerles con la fuente eh, 12 volts. Aquí tengo 12 volts, vamos a medirlos. Están, tenemos 12 volts, aquí 11.98. Ok, vamos a conectarlo aquí en las resistencias en paralelo. ¿Y qué esperaríamos ver? Si están en paralelo y conectamos la fuente aquí, pues obviamente esperamos ver el voltaje de la fuente en los componentes, ¿no? Es obvio que se puede ver claramente que el voltaje está en paralelo con ellos mismos, ¿no? Ahí lo podemos ver. Sin embargo, sin embargo, la corriente no debe ser la misma. Vamos a ver qué corriente debería haber aquí. Según este circuito que nos dio 500, ya se me olvidó. Vamos a hacer paralelo otra vez, Igor, de esto, de 560 y 22 kilos. No recuerdo cuánto dio. So, 546.540. ok, lo vamos a cerrar en 547. La corriente debería ser entonces 12 entre 547. Estoy cerrando los números. No estoy haciendo precisión. Estoy cerrando los números. La corriente debe ser alrededor de 22 miliamperes. Alrededor cerca de ese número. Vamos a ver ahorita con el multímetro. En vamos a ponerlo aquí en. Cuando aquí están miliamperes. Son 22 miliamperes. Lo voy a poner aquí en 200. Y vamos a ver. Vamos a ver. Aquí para que podamos verlo. Vamos a ver la corriente. Voy a poner aquí esta parte. Y la otra la voy a conectar aquí. Y vemos que la corriente es. Ahí dice 21.8 miliamperes. Como dijimos, alrededor de 22, que era lo que estimábamos. Ok, esa es la corriente total del circuito. Y ahora esa corriente se debe dividir en ambas resistencias. Tengan ahí 21.8. Entonces, ¿cómo se divide la corriente en las resistencias? Bueno, cuando están en paralelo, la corriente se va a dividir. Obviamente, en la resistencia más grande debe pasar la corriente más pequeña y en la resistencia más pequeña debe pasar la corriente más grande, porque acuérdense que la corriente es muy lista y siempre va a tratar de tomar el camino que le impida menor resistencia. Entonces, por las resistencias pequeñas va a pasar más corriente que por las resistencias grandes. Una fórmula rápida para hacer esto es, si quiero saber la corriente, si tengo 21.8 miliamperes y lo multiplico por 11 kilos y lo divido entre la suma de 11 kilos y 560.
es la corriente por 11 kilos entre la suma de 11 kilos más 560. Y eso me da 20.8 miliamperes. Esa es la corriente que va a pasar por la resistencia más pequeña. Ok, vamos a ver si es cierto. Si no es cierto, ahorita nos damos cuenta. Ok, vamos a ver. Voy a conectar ahora aquí el amperímetro. Necesitamos conectar la fuente aquí. Ok. Y conectar el amperímetro aquí. Ahí estoy midiendo 21.2. ¿Cuánto voy a dar? 20.8, nos está dando 21.2. La total nos daba, ya se me olvidó. Aquí la puedo medir otra vez porque no me acuerdo. Aquí está, vamos a verla. La total me daba 21.8 prácticamente. Vamos a ver. Aquí la medición otra vez. Voy a poner aquí. Ya sé que voy a hacer para no batallar. Vamos a poner aquí. Y vamos a medir de aquí a aquí. Ahí está, 21.2. Quiere decir que los 0.6 pasan por esta otra resistencia. Vamos a ver si es cierto. Y lo vamos a conectar. Y ahí vemos que ahí está. La parte que falta pasa por la otra resistencia. Ahora voy a poner, para que podamos apreciar más, una resistencia más pequeña. Esta es de 220 ohms. De 220 ohms. Vamos a medir la corriente total, que debe ser mayor esta vez que la anterior, porque la resistencia es más pequeña. Tenemos 73 miliamperes. Vamos a ver si es cierto. Tenemos 220 en paralelo con 560 ohms. Entre más. Ahí va, ya. La Igor ya se le olvidó la fórmula. 560 por 220 entre la suma de 560 más 220. Eso nos da 143 ohms. Ahora si dividimos 12 entre 143 ohms, eso nos daría la corriente total. Y la calculadora de Igor es muy lenta. O no sabe usarla. No tiene esta cosa. 75.9, yo estoy midiendo 73.9. Entonces andamos a más o menos en los valores. Una forma fácil de hacerlo, o que yo hago, es si alguien tiene Excel o algo parecido a Excel, ponga la fórmula en Excel, puede poner los valores y calcularlos rápidamente para cualquier fórmula que utilice, ¿no? O en internet hay muchas calculadoras para hacerlo y pueden ver los valores, ¿no? Entonces, aquí vamos a medir la corriente, dice que son 73.9, entonces, por la resistencia de 220 debe pasar más corriente. ¿Cuánta debe pasar? A ver, Igor, 73.9 por 220 entre la suma de 220 más 560. Dice que son 20.84. Esa corriente de 20.84 debe pasar por la resistencia de 560. Ok, vamos a ver si es cierto. Voy a alimentar aquí el circuito.
y vamos a medir la corriente en la de 560. Y aquí vamos a ver que nos mide 21.1 y teníamos 20.8, o sea que estamos bastante bien. Y por lo tanto el resto, los 50 mA que nos faltan, pues deben estar en la resistencia de 220. Ahí está, 53.6. Ahora vamos a hacer un poquito más difícil y vamos a poner 3. Pero como Igor tiene una calculadora chafa, yo voy a poner en Excel. En Excel voy a poner la fórmula para calcular 3 resistencias, porque quiero poner 3 resistencias para encontrar su valor. Ok, voy a poner una resistencia de 560, una de 220 y una de 330. Las 3 en paralelo. Entonces la fórmula para 3 resistencias pues ya no es igual que la de 2 y tenemos que hacer el inverso del inverso. Entonces vamos a encontrar la resistencia, vamos a tener R1, yo voy a hacer una fórmula en Excel, la voy a hacer aquí rápidamente, R1, R2, R3 y la resistencia equivalente total es igual a 1 entre el inverso de cada uno de ellas, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Ok, entonces si R1 es de 560, R2 es de 220 y R3 es de 330, el valor debería andar aproximadamente en 106 ohms, alrededor de 106 ohms. Vamos a ver si es cierto. Y efectivamente el valor está 106.5, yo calculé 106.8. Entonces estamos bastante bien con el valor. Ahora, ¿cuál es la corriente que pasa por ese circuito? Pues la corriente que pasa en este circuito, la corriente total es igual al voltaje entre la resistencia total del circuito, que serían 112, aproximadamente 112 miliamperes. Muy bien, vamos a conectar nuestra fuente para ver si pasan 112 miliamperes. Entonces aquí está, vamos a conectarlo y ahí tenemos 105.8, 106. Entonces andamos cercas, las tolerancias nos dan esas mediciones. Ahora la corriente debe repartirse en cada una de esas resistencias. ¿Cuánta corriente va a pasar en cada una de ellas? Bueno, lo podemos saber fácilmente en este circuito, porque como están en paralelo yo puedo dividir el voltaje entre el valor de cada una de ellas. Y si quiero saber la corriente en R1, pues solamente divido el voltaje entre R1, porque están en paralelo, y dice que son aproximadamente 21 miliamperes. Para R2, que es la de 220, la corriente debe ser aproximadamente igual a 54 miliamperes, y para la de 330 la corriente debe ser más o menos de 36 miliamperes. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos primero a conectar aquí el cable
Vamos a medirla en la de 560. En la de 560 deben de pasar 21 miliamperes, alrededor de 21 miliamperes. Ok. Entonces tenemos aquí de medición. A ver, permítanme. No estoy haciendo contacto. Aquí tenemos 21 miliamperes. Eso es lo que estamos midiendo. Ahora, en la resistencia de 220 debemos de tener alrededor de 54, 55 miliamperes. Vamos a ver. Ahí tenemos 53.7 miliamperes, casi 54. Y por último, en la 220 debemos tener 36 miliamperes aproximadamente. Vamos a hacerlo aquí. Ahí tenemos 36 miliamperes. Entonces vemos que nuestros cálculos están bien, sí dan los valores esperados. Y entonces con esto tenemos las pruebas para las resistencias que están en paralelo. Ahora vamos a hacer este mismo repartido de voltaje y corriente para las resistencias que están en serie. Voy a utilizar estas mismas tres resistencias, pero ahora las vamos a poner en serie. Entonces, ¿cómo calculamos el valor en serie? Pues la suma de las tres. Este es mucho más sencillo de hacer, porque solamente es la suma de las tres resistencias. Igual ustedes pueden hacer sus fórmulas en Excel para no batallar. Yo de forma personal lo hago de esa forma y me quito de muchos problemas. Entonces la suma de las resistencias me va a dar 1110 ohms. 1110 ohms. Y la corriente total de ese circuito debería estar alrededor de los 10 miliamperes. Vamos a ver. Vamos a medir primero la resistencia. La resistencia debe estar alrededor de 1110. Alrededor de 1110 tenemos aquí. Ahí está, 1105. ¿Verdad? Está muy bien. Ahora vamos a poner el voltaje y la corriente debe andar cercana a los 10 miliamperes. Entonces vamos a medirla. Vamos a conectarla, que no se ve. La voy a conectar aquí a la fuente y medimos aquí. Y podemos ver ahí que tenemos 10.8 miliamperes. Miren, la fórmula dice que da 10.81 y tenemos 10.8. Entonces, esa es la corriente que tenemos. Y esa corriente es la misma en cualquier parte del circuito donde lo midamos. Vamos a abrir aquí esta parte. Si yo mido aquí, en medio, la corriente debe ser la misma. Ahí la podemos ver, 10.8. Donde la mida, como están en serie, la corriente es la misma. Ahí está, 10.8. Y acá por último la voy a medir aquí al final, conectando aquí esta y midiendo aquí. Ahí está, 10.8. Entonces la corriente es la misma, pero el voltaje se reparte. Entonces vamos a medir ahora el voltaje en cada una de ellas. Tenemos un voltaje total de 11.97. ¿Cuánto voltaje debería haber en cada una de ellas? Debemos poderlos estimar antes. Conocemos la corriente. Si multiplicamos la corriente por el valor de la resistencia, según la ley de Ohm, me debe dar el voltaje aquí, el voltaje aquí y el voltaje aquí. A ver, vamos a hacerlo. Voy a multiplicar el voltaje, la corriente, perdón, por la resistencia. Aquí tenemos la corriente por la resistencia. En R1, que es la de 560, me da 6.054 volts. En R2, que es la de 220, me va a dar a ver, ¿cuánto? Igual 12 entre corriente por resistencia me va a dar 2.37 volts.
Y en R3, que es de 330, me va a dar corriente por resistencia 3.56. Entonces la suma de las tres me da 12 volts. Entonces dice la fórmula que en R1, que es la de 560, debo tener 6.05 volts, alrededor de 6 volts. Vamos a ver. Y ahí tenemos 6.072. Ahora, en la 220 ohms dice que me debe dar 2.37. Y lo medimos y nos da 2.36. Y por último, en la 330 dice que da 3.56. Y lo medimos aquí. Y tenemos 3.54. La suma de los tres me da el voltaje total. Entonces, como podemos ver, hemos corroborado que efectivamente los circuitos serie y paralelo se comportan como lo vimos en nuestra clase. Y esto ya nos da seguridad de que estamos aprendiendo bien lo que estamos viendo y podemos hacer circuitos con estos elementos muy bien. En la siguiente sesión de serie y paralelo voy a hacer solamente unos problemas para calcular la resistencia equivalente en serie y en paralelo. Voy a hacer algunos circuitos solamente como ejercicios, como si fueran de una clase. No es mi intención dar una clase, excepto que alguien en los comentarios quiera ver algunos problemas. Me pueden dejar por ahí qué tipo de problemas les gustaría hacer. Lo podemos hacer. Puedo hacer una sesión para ver problemas, dejándola fuera de lo que es la reproducción de circuitos eléctricos básicos. Pero solamente voy a ver un problema de cada uno para después enfocarme en el siguiente tema de lo que son mallas y nodos para resolver los valores en los circuitos. Vamos a ver cómo calcularlos, y luego, haciendo lo mismo que hicimos ahorita, haciendo las mediciones, debemos corroborar que las mediciones son las mismas. Muy bien, los veo en el siguiente laboratorio o en el siguiente video para continuar con los circuitos eléctricos.